Buenos días a todos y a todas. Soy Fabio Basteiro, junto con mis compañeros de la Cámara del Proyecto Sur y en unidad de criterio con los diferentes bloques que conformamos la oposición al gobierno de Mauricio Macri, queremos expresar y ratificar nuestro rechazo absoluto a la designación de Abel Pose como ministro de la cartera educativa. Es demasiado importante la educación de nuestros chicos, la educación de nuestros pibes, para tener adelante en la dirección de ese ministerio a un personaje que reivindica métodos autoritarios, que reivindica la dictadura militar y que tiene como objeto desarrollar una abierta provocación al conjunto de la ciudadanía, planteándonos categorías ideológicas y adjetivaciones que tienen mucho más que ver con cuestiones que el conjunto de la sociedad ha superado y ha planteado, que los derechos humanos son parte indeclinable de un proceso educativo en nuestra sociedad. Desde este punto hacemos nuestras las palabras de los demás bloques, vamos a unificar los criterios, vamos a disputar en el plano legislativo, vamos a disputar en los planos que se nos presenten, pero fundamentalmente llamamos al conjunto de la sociedad a ampliar los niveles de movilización e información, porque creemos que es un plano de disputa que tiene que ver con el concepto mismo de la democracia. Nada más. Nos quedamos discutiendo la perspectiva del pasado que representa Mauricio Macri en materia de educación, o asumimos la discusión de la educación como futuro, que es la que nos parece que estamos defendiendo. Pasado significa la dictadura, pasado significa silencios, pasado significa negativa al debate, pasado significa hacinamiento escolar, pasado significa abandono de la escuela pública, pasado significa negativa a reconocer a actores sociales y políticos, trabajadores del sector educativo que están reclamando mejores condiciones de trabajo y de vida, no para sí mismos solamente, sino para que la lógica de la educación pública permita desarrollar la capacidad crítica de los chicos y chicas de la ciudad. En ese contexto y desde nuestra perspectiva, la lógica de Macri es reinstalar la discusión de la educación en el pasado. Y estas fuerzas políticas quieren instalar la educación como herramienta del futuro. Porque no queremos que roben el futuro, es que defendemos la necesidad que este tipo de nombramientos, como el del ex embajador Pose, no reprenden el camino de confrontación, porque si algo tenía como problema de educación pública al cierre de este ejercicio, era ausencia de diálogo, abandono de la infraestructura y desconocimiento del rumbo estratégico que la educación debe plantearse para ser igualadora. Ninguna de las tres cuestiones del principio fue planteado al nominar a Pose. Pose no vino a dialogar, Pose no vino a rehacer el abandono de la infraestructura y claramente Pose se dijo no viene a ocuparse de la gestión. Un ministro que viene a provocar, un ministro que no se va a ocupar de la gestión, es simplemente un símbolo. Y si el símbolo de Mauricio Macri es la reivindicación del pasado, me parece que el símbolo de esta oposición tienen que ser los guardapolvos blancos igualitarios dependiendo del futuro. Muchas gracias. Una la recordó la de Sequera, los diarios el día de ayer, y es la misoginia de Pose. Pose considera que las mujeres tenemos una inferioridad natural, y esto quedó expresado por era diplomático en la solicitud de un asistente que no fuera mujer por las obvias limitaciones que tenemos las mujeres. Quiere decir que poca confianza tiene Pose en que la educación pueda hacer de estas obvias limitaciones aspectos promisorios para una vida intelectual o una vida social. Me parece que esto evidentemente va en contra de nuestros principios constitucionales con respecto a la universalidad de la educación y a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Otra cuestión que me parece que nos tiene que llamar la atención es el hecho de que Pose defendió a Baseotto, a Monseñor Baseotto, cuando él invitó a poner una piedra en el cuello de quien entonces era el ministro de Salud, porque según Baseotto había escandalizado a la juventud por la propuesta de distribuir preservativos en programas de educación sexual. Pose coincidía en el aspecto escandaloso de distribuir preservativos en un programa de educación sexual y por eso defendía
fuera del aspecto absolutamente retrógrado de defender este tipo de posición, va en contra de la obligatoriedad de impartir educación sexual. Estos 2 años hemos luchado con el presupuesto y con el ministro para que se retomaran las capacitaciones docentes y los programas de educación sexual en las escuelas con un ínfimo resultado que aún ínfimo va a retroceder a 0 o a menos de 0 con un ministro que piensa que es escandaloso distribuir preservativos. Quiero decir esto porque me parece que poner un ministro de Educación que ni siquiera conoce cuáles son las obligaciones constitucionales es algo impropio de nuestra ciudad autónoma. Ni siquiera se ha tomado el recuerdo de hacerle leer nuestra Constitución. Y por supuesto vamos a acompañar la declaración